¿Alguna vez has pensado en la importancia de una buena alimentación para el mantenimiento de la salud? Sí, es algo que siempre me preocupa. Después de todo, lo que comemos afecta directamente nuestro bienestar. Y además del bienestar, la alimentación adecuada también influye en nuestra energía diaria, ¿verdad? Por supuesto. Los alimentos adecuados proporcionan la energía necesaria para enfrentar las demandas del día a día. Pero muchas personas tienen dificultades para entender la relación entre la alimentación y la prevención de enfermedades. Es verdad. Creo que falta información accesible para todos sobre cómo nuestras elecciones alimentarias pueden impactar en nuestra salud a largo plazo. Estoy de acuerdo. ¿Será que las campañas de concientización pueden ayudar a aclarar esas conexiones de forma más amplia? Por supuesto. La información correcta y accesible es fundamental para motivar cambios positivos en los hábitos alimentarios. Además, creo que es importante destacar que la buena alimentación no se trata solo de restricciones, sino también de variedad y equilibrio. Las personas a menudo asocian la dieta con restricciones, pero se trata más de elegir alimentos de manera equilibrada. Exactamente. Una dieta equilibrada no solo proporciona los nutrientes necesarios, sino que también ayuda a prevenir diversas enfermedades. Estoy de acuerdo. Pero ¿cómo podemos garantizar una alimentación saludable en medio del estilo de vida agitado de hoy en día? Es un desafío, pero es posible. Optar por alimentos naturales, ricos en vitaminas y minerales, es un buen comienzo. Es cierto, pero muchas veces la conveniencia de los alimentos procesados dificulta esa elección. Claro, mantener una alimentación saludable en el ritmo acelerado de hoy es un desafío real. ¿Cómo lidias con esto en tu rutina? Intento planificar mis comidas con anticipación y siempre tengo opciones saludables a mano, evitando depender de alimentos rápidos y procesados. Buena estrategia. Pero muchas personas argumentan que los alimentos naturales son más caros. ¿Qué piensas al respecto? Es una preocupación válida, pero cuando consideramos los beneficios para la salud a largo plazo, creo que vale la pena invertir un poco más en alimentos de calidad. Estoy de acuerdo. Además, cocinar en casa puede ser más accesible y saludable que comer fuera con frecuencia. Por supuesto. Cuando cocinamos tenemos control total sobre los ingredientes y podemos garantizar una comida equilibrada. Pero, ¿y las personas que no tienen tiempo para cocinar en casa? Incluso con poco tiempo, es posible hacer elecciones saludables, como optar por alimentos listos saludables o preparar comidas simples y rápidas. Cierto, la clave es la elección consciente, incluso en situaciones más apresuradas. ¿Y cómo ves la influencia de la publicidad de alimentos en las elecciones de las personas?
La publicidad a menudo nos lleva a elecciones menos saludables. Es importante cultivar la conciencia sobre los alimentos que consumimos y no caer en trampas comerciales. ¿Y tú, cómo manejas las tentaciones alimentarias en el día a día? Es un desafío, pero intento mantener el enfoque en los beneficios de tomar decisiones saludables. Es realmente inspirador escuchar eso. ¿Algún consejo para quienes están empezando a preocuparse más por la alimentación? Comienza despacio, haciendo pequeños cambios sostenibles. Y recuerda, lo importante es el progreso, no la perfección. Lidiar con las tentaciones alimentarias es un desafío para muchos. ¿Cómo encuentras el equilibrio entre la indulgencia ocasional y el mantenimiento de una dieta saludable? Es realmente una práctica diaria. Permito pequeñas indulgencias de vez en cuando. Es admirable tu disciplina. Para aquellos que están empezando a preocuparse más por la alimentación, ¿cuál sería el primer paso? El primer paso es comenzar despacio, haciendo pequeños cambios sostenibles. Puede ser algo tan simple como agregar más vegetales a las comidas o cambiar un tentempié por una opción más saludable. Pequeños cambios sostenibles tienen sentido. Pero, ¿qué pasa cuando las personas se sienten abrumadas por la idea de una dieta completamente nueva? Entiendo la sobrecarga, y es por eso que pequeños pasos son esenciales. Comenzar con metas alcanzables hace más fácil crear hábitos duraderos. ¿Y qué pasa con la perfección? Muchas personas se sienten desanimadas si no pueden seguir una dieta estricta. Es importante recordar que nadie es perfecto. El progreso, aunque sea lento, es lo que importa. Cada elección saludable cuenta. Planificar las comidas es realmente crucial, pero ¿cómo podemos superar la disponibilidad constante de alimentos ricos en azúcares y grasas? Es un desafío sin duda. La educación es la clave. Debemos informar a las personas sobre los impactos negativos del consumo excesivo de estos elementos y promover elecciones más saludables. Estoy completamente de acuerdo. Y sobre la educación alimentaria, ¿cómo podemos fomentarla desde temprano en las escuelas y en las familias? Incorporar la educación alimentaria al currículo escolar y involucrar a los padres en las elecciones alimentarias en casa son pasos cruciales. Debemos hacer que la alimentación saludable sea parte integral de la educación desde la infancia. Las campañas de concientización también juegan un papel importante. ¿Cómo podemos hacer que estas campañas sean más efectivas en la promoción de hábitos saludables? Debemos hacerlas accesibles y atractivas, utilizando plataformas de medios que lleguen a diferentes públicos. La información clara y motivadora es clave para generar impacto. Hablando de impacto, ¿cómo ves la relación entre una alimentación saludable y los beneficios a largo plazo, especialmente en el envejecimiento? Una alimentación saludable es una inversión en el futuro.
Reducir el riesgo de enfermedades crónicas y promover un envejecimiento saludable son beneficios inestimables. Estoy completamente de acuerdo. Además de reducir el riesgo de enfermedades crónicas, ¿crees que una buena alimentación puede influir en otros aspectos del envejecimiento, como la vitalidad y la cognición? Por supuesto. La alimentación adecuada proporciona los nutrientes necesarios para mantener la vitalidad y puede tener impactos positivos en la función cognitiva. ¿Y qué pasa con los hábitos alimentarios a lo largo de la vida? ¿Juegan un papel significativo en el envejecimiento saludable? Sí, los hábitos alimentarios a lo largo de la vida son fundamentales. Mantener una dieta equilibrada desde temprano crea una base sólida para un envejecimiento saludable. Es interesante pensar que nuestras elecciones alimentarias diarias tienen un impacto tan duradero en nuestra salud futura. ¿Cómo animas a las personas a ver la alimentación como una inversión a largo plazo? Destaco los beneficios inmediatos como más energía y bienestar, además de educar sobre los impactos positivos a largo plazo. Pequeños cambios diarios suman grandes beneficios con el tiempo. Es fascinante darse cuenta de cómo nuestras elecciones alimentarias moldean nuestra salud a lo largo del tiempo. Para concluir, ¿qué consejo darías a aquellos que desean cuidar mejor de su alimentación? Cultiva la conciencia sobre lo que comes, haz elecciones equilibradas y abraza los pequeños cambios diarios. Tu salud es una inversión valiosa que merece atención cuidadosa. Enhorabuena, has llegado al final de este vídeo de práctica de conversación en español. Espero que hayas disfrutado y aprendido mucho. La práctica constante es la clave para mejorar tus habilidades en el idioma. No olvides suscribirte al canal para recibir más contenido educativo y útil. Si tienes alguna pregunta o comentario, déjalos abajo en la sección de comentarios. Y, por favor, no olvides darle like a este vídeo si te ha resultado útil. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego y sigue practicando tu español.